Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 20 de junio y vamos a leer el primer libro de los Reyes, el capítulo 14 hasta el 18. Ahí vamos a leer sobre el final del reinado de Jeroboam y Roboam, el reinado de Abiam, Asa, Nadab y Basa, y 5 reyes sucesivos. También vamos a leer sobre el temprano ministerio de Elías y la victoria del Señor a través de Elías en el monte Carmelo. El pueblo se había vuelto idólatra en la época de Roboam y de Jeroboam. Habían construido imágenes de madera para la adoración de Acera, una diosa de los cananeos. En Primera de Reyes se mencionan 3 libros. El libro de la historia de los reyes, capítulo 19. Las crónicas de las reyes de Judá, capítulo 29, versículo 29. Y el libro de los hechos de Salomón, el versículo 41. Estos libros eran registros históricos de Israel y Judá y fueron la principal fuente con el que se hizo este libro Primera y Segunda de Reyes. Cuando Roboam subió al poder, heredó de su padre de Salomón, un reino poderoso. Todo lo que había querido alguna vez lo tenía a la mano, pero aparentemente no reconoció el por qué tenía tanto o cómo había sido obtenido. Para enseñarle una lección a Roboam, Dios permitió que el rey Sisa de Egipto invadiera a Judá y a Israel. En esa época, hermano, Egipto ya no era esa potencia mundial que fue alguna vez. Sin embargo, Sisa, resentido por el enorme éxito de Salomón, estaba determinado a cambiar esa situación. Así que Sisa no era lo suficientemente fuerte para destruir a Judá y a Israel, pero lo debilitó tanto que nunca más volvieron a ser la misma potencia que fue Israel en la época de David y en la época de Salomón. Solo 5 años después de la muerte de Salomón, el templo y el palacio fueron saqueados por invasores extranjeros. Hermano, esto nos enseña a nosotros que rápidamente pasa la gloria, el poder y el dinero de este mundo. Cuando el pueblo llegó a ser espiritualmente corrupto e inmoral, solo pasó muy poco tiempo hasta que lo perdieron todo. Sus riquezas, idolatría e inmoralidad habían llegado a ser más importantes para ellos que Dios. Y eso fue el fracaso. Ahora bien, hermanos, si nosotros analizamos bien este asunto, ellos tenían no solamente esos ídolos de madera, ¿verdad?, y de yeso, sino que ellos tenían unos ídolos más peligrosos, que era el poder, por ejemplo. El pueblo quería la libertad de la autoridad, tanto de Dios como de los sacerdotes. Querían que la religión encajara en su estilo de vida, pero que su estilo de vida no encajara en la religión. Hoy día es igual, ¿verdad? Las personas no quieren responder a la autoridad superior de Dios. En vez de tener poder sobre otros, Dios quiere que tengamos el poder del Espíritu Santo para ayudar al prójimo. Otro ídolo que ellos tenían era el placer. La idolatría exaltaba la sensualidad sin alguna responsabilidad o culpabilidad. La gente imitaba la personalidad de esos dioses, ¿verdad?, paganos, que eran sensuales. Hoy día la gente igual deifica el placer y lo busca a cualquier precio. Pero en vez de buscar el placer que lleva a la larga a un desastre, Dios nos llama a buscar la clase de placer que nos lleva a las grandes recompensas. El placer en el servicio, en adoración a Dios. Otro ídolo que ellos tenían era la pasión. La humanidad se vio reducida a algo poco más que animales.
La gente no tenía que ser vista como individuos únicos, sino que podían ser explotados sexual, política y económicamente. Hoy día es igual. Los seres humanos parecen animales, ¿verdad? Las personas permiten que sus impulsos físicos y pasiones los gobiernen. Pero en vez de buscar la pasión que explota a otros, Dios nos llama para que volvamos a dirigir nuestras pasiones hacia áreas que edifiquen a las personas, a nuestros prójimos. Otro ídolo que ellos tenían era la alabanza y la popularidad. La grandeza y santidad de Dios fue reemplazada por dioses que eran un reflejo más de la naturaleza humana, por lo tanto, mucho más adecuado culturalmente para la gente. Esos dioses ya no requerían sacrificio, solo muestra de apaciguamiento. Hoy día es igual. El sacrificio es visto como un castigo infligido, que no tiene sentido. Se debe buscar el éxito a toda costa. En vez de buscar la alabanza por nosotros mismos, Dios nos llama a que lo alabemos a Él y que consideremos aquellas cosas que lo honran a Dios. Mira, no buscar la alabanza, la popularidad en este mundo. Cuando las sociedades cambian, desechan normas y valores que ya no consideran necesarios ni aceptables. Los creyentes debemos tener mucho cuidado de seguir el ejemplo de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a menudo se descarta la palabra de Dios. Cuando las sociedades hacen eso, entonces solo va a reinar el ateísmo y el mal. Allí vamos a leer que el rey Omri eligió a Samaria como la capital de su reino, del reino del norte. Luego Omri murió, pero no terminó de construir la ciudad. Por lo tanto llegó su hijo Acab, que la terminó. Pero lo terrible fue que no solamente construyó un hermoso palacio de marfil, sino templos para Baal. Y entonces llevó al pueblo a la idolatría hacia Baal. Él tenía desafortunadamente una esposa malvada, Jezabel. Ella provenía de la ciudad fenicia de Tiro, donde su padre había sido sumo sacerdote y a la larga llegó a ser rey. Jezabel adoraba al dios Baal, era su profetisa. Para complacerla, Acab edificó un templo y un altar para Baal, promoviendo así la idolatría y guiando a la nación hacia el pecado. Elías entonces aparece en esa época como de los primeros en la larga lista de profetas importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. En esa época no hubo reyes fieles. Cada uno de estos reyes fue malvado y llevaron al pueblo hacia el paganismo. Pero Dios tenía a su pueblo remanente, y entre eso estaba Elías. Elías entró en una ocasión a la presencia del rey Acab y le dijo que no iba a llover. Baal era el dios de la fertilidad. Ellos creían que las lluvias, las cosechas abundantes venían gracias a ese dios. Pero Elías le iba a demostrar que eso era falso, y por eso oró y dejó de llover. Ahora bien, Elías, aunque era profeta de Dios, también tuvo que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Porque el río donde él estaba, allí cerca, comenzó a secarse. Pues bien, hermano, hay varios ríos, ¿verdad?, que también a veces en nuestra vida se secan. El arroyo de la popularidad, que se seca y mengua, así como le pasó a Juan el Bautista. El arroyo de la salud, el arroyo del dinero, el arroyo a veces de la amistad, que se seca, ¿verdad? Porque Dios permite que se seque el arroyo. Ellos tenían que aprender que solo Dios es la fuente de la bendición, así como nosotros también, ¿verdad? No colocar nuestra confianza en las cosas de este mundo. Y vamos a ver que Elías
obtiene una gran victoria en el monte Carmelo. Y Elías le hace una pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No podemos estar claudicando, hermano. Solo hay un Dios verdadero. Y Dios hizo un gran milagro allí en el monte, pero Dios hace milagros en nuestra vida todos los días. Vamos a leer estos capítulos y hoy vamos a decidir definitivamente con valentía, así como lo hizo Elías, ponernos de parte del Dios del cielo, del Dios verdadero. Que el Señor nos ayude, hermano, a tomar esta decisión. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. ¡Feliz día!